Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos siempre trabajar esta didáctica de la matemática en la Universidad de Antioquia para licenciados en matemática, ingenieros agropecuarios, administradores de empresas y licenciados en educación infantil, entre otros programas. Entonces aquí yo quiero en fundamentos de la aritmética hoy fortalecer lo que se hizo hoy alrededor de el método de demostración por inducción matemática. Entonces aquí en la parte de líneas grajales, la parte 2 sobre los números naturales, nosotros tenemos una unidad para inducción matemática, una para definición del conjunto de los naturales y algunas de sus propiedades, y otra para estudiar el concepto de progresión aritmética y la función numpy.arrange de Python, que nos permite construir progresiones aritméticas. Entonces, al línea de inducción matemática, entonces tendremos una primera parte que es como sobre la noción de inducción matemática y la necesidad de ese método. Entonces, esta primera parte lo vamos a llamar como la noción de inducción matemática, la noción de inducción matemática, y en esta parte pues nosotros justificamos por qué la inducción matemática es necesaria para poder generalizar, porque es necesaria en ciertos contextos, porque para poder hacer una generalización correcta. Y aquí ya la importancia del paso base en la inducción matemática y del paso inductivo, y aquí y del paso inductivo. Entonces así les vamos generando recursos a los estudiantes que les permitan entrenar. Entonces aquí sobre la importancia del paso base y del paso inductivo, entonces le cambio el nombre al cuaderno, se lo amplío, ¿sí? Y del paso inductivo. Bueno, entonces aquí y el cuaderno de evaluación asociado a este, entonces paso base y del paso inductivo. Entonces así en este cuaderno, pues que lo vamos a abrir aquí a través de Jupyter Lab, entonces al abrirlo o editarlo a través de Jupyter Lab, este cuaderno Jupyter, bueno, pues queremos que este cuaderno, este Opening Collab, que quede funcionando los estudiantes, que tenga un video de apoyo. Este sería uno de ellos, que puedan entrar al programa del curso de fundamentos de la aritmética. Y bueno, pues aquí dejarles esa URL para que él pueda acceder a él. Nosotros siempre vamos a él a través de GitHub, puede acceder al programa del curso. Aquí el reconocimiento de los estudiantes, pues bueno, aquí en GitHub, para ese repositorio de fundamentos de la aritmética, pues ya tenemos unas imágenes, la imagen de hoy de la asesoría. Entonces me voy a imagen of students y me voy a la de 2024. Este fue asesoría, este es septiembre, la que es de vamos a ver, septiembre, hoy es 14, entonces esta es la de hace una semana. Necesitamos actualizar la de esta semana. Pues me voy a ir aquí al repositorio de fundamentos de la aritmética. Aquí la abrimos y luego de que lo abrimos actualizamos para poder que suban las fotos de hoy también. Entonces tenemos, ¿qué es lo que tenemos que actualizar? Pues la foto de la asesoría de hoy. Pues aquí ya actualizamos y bueno, parece que hay como un problemita porque ya le hemos dicho aquí septiembre 14 el commit
aquí sincronizamos. Vamos a ver si ahora sí ahora ya sincronizó, y cuando ya él sincroniza uno puede ir aquí a Google Chrome, este visualizador, este explorador, y ahora sí nos aparece el de septiembre 14. Veremos a ver aquí, asesoría de septiembre 14 está, y ya tenemos la foto de hoy en la que estaban también los de ingeniería. Entonces aquí ya tenemos a los estudiantes, y copiamos dirección de la imagen, y lo ponemos ya en este cuaderno, en nuestro cuaderno, y así nos está en el cuaderno con la nueva foto del grupo. Y aquí ya pues la llamada del curso, aquí el enfoque pedagógico de enseñanza, que es de aula invertida con una metodología basada en problemas, y orientación a aprender Python para ciencia de datos con promoción de la ciencia libre. Y también el de tener un enfoque STEMs, es decir, de science, de ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, y el S es de ciencias sociales, para la comprensión del entorno político, social, cultural y económico, y promoviendo el desarrollo de la conciencia crítica sobre el mundo y su historia, además de la habilidad de empatía y ciudadanía. El enfoque STEMs también para esta enseñanza. El fomento a la lectura literaria, entonces aquí también ponerles cuál queremos fomentar hoy. Entonces uno se va aquí al repositorio, a la cuenta en GitHub, y nos vamos a dentro de los repositorios a los libros, algunos de los libros que sobre desarrollo de habilidades blandas recomendamos. Entonces aquí tendríamos El arte de aprender a negociar, que es muy importante para obtener el sí, obtener lo que quieres de manera asertiva. Entonces este se convierte en una lectura recomendada muy buena. Entonces se lo ponemos aquí en desarrollo de habilidades blandas. Entonces cuando llega la K, control C, y en el cuaderno le ponemos entonces aprender a negociar. Híjole, cuando eso hace esas cosas yo no sé. Aprender a negociar, como que alguna parte le da uno donde no es y salta a donde uno no está copiando. Así la lectura recomendada. El video motivacional sobre caída del dominó, pues lo tenía de una vez, la importancia del paso base y del paso inductivo. Entonces aquí viene la caída, este video, la caída del dominó. Esta me parece muy bonito, quiero ponerlo aquí también que nos quede, de domino effect, efecto dominó, the large domino simulation of real food taste. Aquí queda un bacano, me parece una animación súper bacana para mostrar que el tirar una y el que se cumpla la condición de que después de que cae una, la siguiente tiene que caer, es una manera como de mostrarla en video, mostrar la importancia de las dos condiciones del método inductivo para poder, en este caso, demostrar o afirmar que todas las piezas del dominó caerán si se cumplen esas dos condiciones. Entonces este también lo vamos a pasar dentro del diseño, que se me olvidó como no lo encontraba ahorita, para mostrárselo a los estudiantes. Entonces que este diseño sea sencillo, que yo pueda encontrarles todo, la importancia del paso base y del paso inductivo, y aquí entonces ponerles ese vínculo de video motivacional y bueno, recordar el paso base y el paso inductivo. Entonces recordemos ese hecho. Entonces recordemos el paso base y el paso inductivo del método de demostración por inducción
matemática. Entonces, el hecho es que uno tiene una función proposicional, sea P de mat bb n de n. Bueno, esa función proposicional, una función proposicional que generalmente es una igualdad o una desigualdad. Entonces, bueno, yo diría que es una función proposicional, dejémosla no con esta notación funcional, sino una P de n, con n en los naturales. Con n, entonces aquí mat bb n. Entonces sea peso n una función proposicional que puede ser una ecuación o una desigualdad, que puede ser una ecuación o una desigualdad. Entonces, una función proposicional que para cada n asume un valor de verdad, verdadero o falso. Entonces, diremos que P de n, aquí lo vamos a poner doble espacio, enter, diremos que P de n, la proposición, la función proposicional, es válida o verdadera para todo n in n, si y solo si se cumplen las siguientes dos condiciones. La primera es que P de 1 sea verdadera. Eso lo llamamos paso base, que P de 1, cuando reemplaces en 1, pues te dé una proporción verdadera, sea verdadera. O sea, que la función proposicional sea válida para n igual 1. Y que si P de K es válida, entonces P de K más 1, P de K más 1 también sea válida. También sea válida. Que en el dominó se ve como garantizar de que la siguiente caiga, dado que la primera cayó. Entonces, que cuando se puede garantizar que la siguiente caerá, dado que la primera cayó, y que la primera fue empujada o cayó, entonces ya puede afirmar que efectivamente todas las piezas del dominó habrán caído. Es una manera de redactarlo, me parece muy bacana. Aquí está el planteamiento de uno de los dos problemas, y es: demuestra por inducción que la suma de los n primeros impares es n cuadrado. Entonces, aquí esta partecita, aquí lo tenemos que hay que interpretar el problema verbalmente. Entonces yo voy a ponerle a los estudiantes desde el inicio de la clase de que te doy un hecho matemático, control X, y entonces considere el siguiente hecho o fenómeno numérico. Numérico. Aquí la R. Un fenómeno numérico. ¿Cuál? Que la suma de los n primeros impares es el cuadrado del número de los impares. Es primero, ¿qué tiene que hacer? Interprete ese hecho. Interprete verbalmente este hecho. Y segundo, verifique para n igual a 1, 2, 3 y 4
Y 4, este hecho o fenómeno numérico. Después de que lo verifique, ahora sí, demuestre por inducción matemática este hecho. Demuestre por inducción matemática este hecho. Entonces, que lo va a demostrar. Ahí se utiliza pues todo el arsenal, ¿cierto? Las dos condiciones. Y para eso, entonces, hay una postura que yo quiero mostrarles, y es que para la interpretación es bueno observar el fenómeno. Entonces nosotros lo observamos en tablero así, y ahora vamos a interpretarlo. Lo vamos a interpretar con Python. Entonces ahora interpretemos con Python. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una línea de código, con la Y. Pues el lado izquierdo del hecho, mira que el lado izquierdo del hecho es la suma de los n primeros impares. Esto simbólicamente se escribe así. El hecho se puede escribir simbólicamente así, que si sumo 1 más 3 más 5, aquí va a poner más 5, y sigo sumando así, más 7, y sigo sumando así los impares, los primeros impares, C dots, más el último impar, que es hasta el último impar 2n menos 1, hasta el último impar, bueno, o el enésimo impar. 2n menos 1 es el enésimo impar. Eso me va a dar el número de sumandos n al cuadrado. Entonces, eso así se escribe simbólicamente. Entonces uno dice, entonces este lado izquierdo lo puedes entender como una función de n. Una función que para cada número n me da la suma de los primeros impares. Y esta otra como una función de n, que para cada n me entrega su cuadrado. Entonces lo que está estableciendo esto es que la función del lado izquierdo es igual al lado izquierdo, a la del lado derecho para cada n, que son funciones iguales. Eso es lo que quiere interpretarse también en el términos de funciones. Entonces usted dice, dame la función 1, la función del lado izquierdo, función del lado izquierdo del enunciado. ¿Y quién es? Pues cómo la vamos a construir. Entonces ella para cada n vas a construir una función que al evaluarla te dé efectivamente la suma de los primeros números naturales para cada n que usted le entregue. Entonces, ¿cómo construimos una función de Python? La función del lado izquierdo, bueno, yo diría que para que sea una función numérica la voy a definir como a la sentencia def, nombre de la función del lado izquierdo de la igualdad del hecho que estamos explorando. Ella va a ser función de los números naturales n, y debe return la suma de los elementos en una lista. Entonces ya va a crear una lista de números impares. ¿Y cómo creamos números impares? Bueno, pues usted le dice así, puede ser como cree los 2 por n menos 1, bueno, 2 por i menos 1 para i in range de rango de n, bueno, le va a decir que vaya del 1 hasta n, pero en Python para que vaya de 1 hasta n tiene que decirle hasta n más 1, porque el límite superior, cada vez que le damos un rango, por ejemplo, de la función range, el límite superior no lo asume, el primero sí. Es decir, el 1 sí lo asume, pero el n más 1 no, sino el anterior a n más 1, que es n. Y así él me genera los números impares. Este lo podemos poner como en paréntesis para que todos los impares
desde 1 hasta n, y después la función sum lo suma. Entonces la función del lado izquierdo me va a entregar para cada n la suma de todo eso. Entonces uno dice, bueno, miremos a ver si funciona. Entonces dígame, llamo a la función, bueno, este Jupyter Lab no tiene autocompletado, al menos no lo tengo instalado. Debería buscarlo ahorita, cómo agregarle a el autocompletado. Entonces función del lado izquierdo evaluada en 1. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues la suma de los primeros 1 impares, y como el primer 1, esa suma no tiene sino un sumando y es el 1, entonces esa suma va a dar 1. Los dos primeros impares, que son el 1 y el 3, los dos primeros, entonces función del lado izquierdo en 2 nos tiene que dar la suma de los dos primeros impares. Entonces mire que aquí nos da 4, 1 más 3 queda 4. Y si es para los tres primeros impares, entonces nos da 9, y es porque 1 más 2 más 3 da 9. Entonces ya tenemos esa función, o la puedes llamar función del lado izquierdo o función suma de los n primeros números naturales. La puedes llamar de la otra manera. Y ahora necesitamos la función elevar al cuadrado. Entonces la defines acá también. Entonces def función del lado derecho, función del lado derecho del hecho que nos dijimos. Esa también va a ser función de n, y nos debe retornar el cuadrado de n. Entonces n al cuadrado, en Python elevar al cuadrado es doble asterisco. Y mire que ya usted cuando la llame, función del lado derecho, y esa función del lado derecho la evaluamos en 2, y entonces él nos da el cuadrado de 2. Función del lado derecho aquí, función del lado derecho, creo que sí, aquí, función del lado derecho, nos dice que hay un name error. Bueno, es porque no hemos definido acá. La corres de nuevo y ahora sí corres en la línea donde llamas a esa función. Entonces el cuadrado nos va a dar para 2 el cuadrado de 2, para 3 el cuadrado de 3, para 4 el cuadrado de 4, que es 16. Entonces tenemos la función del lado izquierdo que nos calcula la suma de los n primeros impares, y la función del lado derecho que nos calcula el cuadrado de n. Entonces, y ahora vamos a ver que entonces esas funciones son iguales. Entonces ese es el hecho importante, que esa suma es igual al cuadrado del número de sumados, que la suma de los primeros números naturales es igual, y entonces lo vamos a ver de manera tabular y de manera gráfica. Entonces, bueno, con tabulares, con pandas. Entonces aquí vamos a importar a NumPy como NP y a importar pandas como PD. Y luego, bueno, entonces, después de eso, bueno, pues generamos una tabla con esos valores, con los valores de la función suma y la de elevar al cuadrado, y entonces para cada n. Entonces debemos de crear un diccionario que se hace con llaves, en donde la primera columna se da de nombre n para el conjunto de los números naturales. ¿Y cómo construimos los números naturales? Pues vamos a hacerlos ¿en qué dominio? ¿En qué dominio vamos a trabajar? Bueno, pues entonces dominio va a ser una progresión aritmética, np.arrange, y decimos que se vaya desde 1 hasta, vamos a poner hasta 10. Entonces aquí vamos a querer que n se mueva hasta 10. Entonces en n igual 10 estamos pidiendo para el lado izquierdo
la suma de los 10 primeros impares. Te debe dar 10 a la 2, es decir, 100. Entonces, vamos a ver, ya teniendo el dominio, aquí yo le digo, bueno, pues n va a ser, vamos a tomar el dominio. Bueno, como queremos ir hasta 10, entonces aquí le ponemos 11. Y aquí le ponemos entonces dominio a los valores para esa primera columna. Nombre de la segunda columna va a ser función del lado izquierdo, que son la función suma de los primeros n impares, y la otra va a ser el cuadrado de n. Entonces la otra va a ser, el nombre es el cuadrado del número de sumandos n. Van a ser, y entonces los valores en esta va a ser pues la función del lado izquierdo evaluada en ese dominio. Control C, los valores aquí van a ser la función del lado izquierdo evaluada en el dominio. Aquí slash enter, y los valores de esta va a ser la función del lado derecho evaluada en el rango. Control C, aquí la función del lado derecho evaluada en el rango, perdón, en el dominio, dominio. Y así control enter, aquí nos dice type error. Bueno, aquí nos dice que range desde 1 hasta n más 1, entonces nos dice que solo los escalares enteros pueden ser convertidos a un scalar index. Entonces vamos a ver aquí range, bueno, para ahí en range, si es que no le especifiqué, bueno, hasta n, ahí está bien. Para ahí en range solo escalares a raíz de escalares enteros pueden ser convertidos a scalar index, a índice escalar. Vamos a ver qué será que uno le gustó con este. Desde 1 hasta n más 1, yo creo que hasta ahí va bien. Vamos a ver, pongámosle aquí con np.arrange, a ver si así, control enter, y nos dice que así es que cuando va a evaluar n, aquí tiene que para cada uno de esos n evaluar todo esto. Pero es que son muchos. Sí, tenemos que es porque como la función va evaluada en muchos números, yo creo que podemos hacerle como np.sum para utilizar la función suma de NumPy y convertir este arreglo en un np.array, esa lista, convertirla en un np.array, porque así él puede la función de Python funcionar mejor. Entonces aquí nos dice que nada, un np.arrange dice que el valor verdadero en un arreglo cuando hay más elementos es ambiguo, use any o all. Entonces vamos a ver aquí qué podemos hacer. Es porque estamos evaluando la función del lado izquierdo en un conjunto muy grande. np.arrange, números, está diseñada para entrar de a uno, le entramos muchos y como que para este tipo de suma le causa problemas. Entonces aquí vamos a ver acá, vamos a crear entonces los valores de suma, y cómo los vamos a crear como una lista de Python. Entonces evaluando esa función una a una. Entonces cogemos esa función del lado izquierdo, control C, y la evaluamos en cada punto del dominio, en cada D, valores de la suma, a ver, yo así, para cada D, con D
for D in dominio. Entonces voy a ir cogiendo y evalúo la función de uno en uno, cogiendo AD, moviéndose en el dominio. Entonces así vamos a ir construyendo los valores de la suma y ahora valores de los cuadrados, valores de el cuadrado. Esto va a dar, entonces se parece a este, entonces control C, control V, y eso es para poder que evalúe de uno en uno. Aquí función del lado derecho y bueno, yo creo que ahora sí. Y aquí entonces esos valores de la suma que va a obtener los ponemos en la suma, en la segunda columna de nuestra tabla, y los valores del cuadrado los ponemos en la otra. Entonces aquí queda este, control V, y ahora sí corremos control enter, y ahora sí. Entonces ya tenemos el diccionario, y cuando lo tienes ya dices, bueno, dame una tabla. ¿Cómo la creas? Con pd.dataframe, actuando en el diccionario, y ya después le dices que le muestre esa tabla para ver que el estudiante pueda ver que la suma de los n primeros impares para cada n, la suma da 1 y el cuadrado de ese número de sumandos da 1. La suma de los dos primeros impares da 4 y el cuadrado de 2 da 4, o de ese número, o el cuadrado de n da 4. Entonces que así ve que efectivamente aquí tenemos que la suma de los impares coincide con el cuadrado de n, que la suma de los n primeros impares siempre coincide con el cuadrado de n para al menos estos 10 primeros n. Entonces así él puede verificar que efectivamente la afirmación es cierta, y después verlo gráficamente. Entonces lo hacemos gráficamente con matplotlib. Entonces le vamos a decir from matplotlib.pyplot import asterisco, y ya simplemente le escribimos plot de qué queremos, de las dos funciones que queremos comparar. Entonces trazamos una que es el dominio contra los valores de la suma. Entonces contra valores de la suma, valores, lo puse valores de suma, ese es el primer gráfico, y después valores del cuadrado. Entonces aquí, y el siguiente plot valores del cuadrado, el dominio contra los valores de el cuadrado. Entonces, el cuadrado, y ahora sí, y miren que nos graficó una, aquí nos dice que PLT, no, es que este es plot, y miren que coincidieron los dos gráficos, entonces están uno sobre el otro, coinciden. Entonces sería bueno, como para mostrarlo también, es mostrar uno al lado del otro, para que veamos que los puntos van a dar lo mismo. En realidad ponerlo aquí con estilo punto. Entonces aquí le ponemos con color y estilo, por ejemplo rojo, y una O, creo que es con O, para que me grafique, me lo hagan en diagrama. Miren que nos queda en diagrama de dispersión y el otro en diagrama de líneas, y coinciden. Entonces así muestra que esas dos funciones son iguales. Entonces así el hecho queda verificado gráficamente, tabularmente y manualmente, y escrita la interpretación de manera verbal. Muchas gracias.